Nuevamente que Dios nos bendiga a todos. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sean con todos y cada uno de nosotros en este día. Estamos estudiando un curso sobre la iglesia verdadera. Hemos visto que la palabra iglesia se traduce al español como los llamados fueras. Más bien no se traduce. Lo que se hace es una transliteración de eclesia, que viene de dos palabras griegas, ek y klesis, que significa llamados y fuera. Y se translitera el sonido y se pone en español iglesia solamente. Pero eso es lo que significa los llamados fuera. Se puede traducir como asamblea, se puede traducir como congregación o como gente que ha sido convocada, una convocatoria. Hemos sido llamados para pertenecer a Cristo. Estábamos en el reino de las tinieblas y ahora somos llamados al reino de Dios y de Cristo. De la oscuridad a la luz. De la ignorancia de Dios y lejos de Dios a la comunión con Dios y a la consagración a Dios. En la Biblia, la palabra iglesia aparece en varios sentidos. Por ejemplo, para nombrar el cuerpo de Cristo en todo el mundo, la iglesia, en general, universal. Pero también para nombrar el cuerpo o la iglesia de Cristo en determinado lugar. La iglesia de Cristo en Corinto, como la iglesia de Cristo en Puerto Escondido. Entonces ya al hablar de la iglesia de Cristo en Puerto Escondido o en Corinto, no estamos hablando de toda la iglesia en todo el mundo, sino de un lugar en específico. Pero también la palabra iglesia se refiere a la reunión de la iglesia. Cuando estamos reunidos para adorar, cuando estamos reunidos para partir el pan. Bueno, eso es como se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, en referencia a la iglesia. Por supuesto que también se menciona en diferentes pasajes con un uso no refiriéndose a la iglesia, sino a cualquier convocatoria o cualquier reunión. Por ejemplo, cuando la gente de la colonia se pone de acuerdo para cierto día, a cierta hora, estar reunida, tal vez para un tequio, tal vez para alguna junta, bueno, es una iglesia porque es gente que ha sido llamada, ha sido convocada, está reunida, está congregada. Pero ese ya no sería el uso de la palabra iglesia que nos interesa, sino que es solamente otro uso de esa palabra. Hemos visto que Jesús estableció no más que una iglesia. En Mateo 16:18 Jesús dijo, edificaré mi iglesia, singular. Hemos visto que cumplió con su promesa porque Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en Hechos 20:28 se aclara que Él la compró con su sangre. Entonces la iglesia ya fue establecida y fue comprada a precio de sangre. Y edificó no más que una iglesia porque la Biblia dice que Dios está en contra de la división religiosa. Dios está en contra de que se hagan diferentes grupos y que se divida así el cuerpo de Cristo. Puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios la ve como un cuerpo, donde cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, cada vez que se abre una, entre comillas, iglesia nueva, lo que se está haciendo es una mutilación del cuerpo de Cristo. Y realmente eso sería despreciable ante los ojos de Dios. Si la iglesia es de Cristo y usted le mocha un dedo, si usted le corta una mano o un brazo o un pie, ¿cómo se siente Cristo al respecto? Y eso es lo que sucede cuando las personas abren ciertos grupos religiosos o ciertas iglesias. Hemos visto también que esa iglesia tiene diferentes designaciones de relación o de pertenencia. Por ejemplo, en la Biblia a la iglesia se le llama la viña de Cristo. Se le llama, es por analogía, donde nosotros trabajamos en una viña, donde Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, somos los pámpanos que llevamos fruto. Pero también se ve como un viñedo donde nosotros vamos a trabajar.
entonces se le llama la viña del Padre, se le llama también el rebaño de Dios, se le llama la iglesia de Dios, pero todo eso no es un nombre, sino designaciones de pertenencia. Como cuando usted dice, ¿quién es esa mujer? Ah, esa mujer es la nieta de don Pedro. Ah, ese no es su nombre, ¿verdad? Pero usted identifica quién es o qué es ella en relación a don Pedro. Es su nieta. Y ya usted sabe perfectamente quién es, aunque no conozca su nombre, aunque no se le dé su nombre. Es una designación de pertenencia o una designación de relación. Asimismo, cuando nosotros decimos Iglesia de Cristo, no es un nombre particular, sino una designación de pertenencia. También se le llama reino de Dios, reino de los cielos, el reino de su amado Hijo o la iglesia del Señor, entre otras maneras. Hemos visto también en lecciones pasadas que la iglesia y el reino son lo mismo. Porque Jesús utilizó la palabra iglesia y reino de forma intercambiable, porque los salvos están en la iglesia y los salvos están en el reino. Y entonces, si los salvos están en la iglesia y los salvos están en el reino, entonces la iglesia es el reino, o el reino es la iglesia. Y si Jesús utilizó de forma intercambiable las palabras iglesia y reino, luego entonces cualquiera de las dos palabras que se utilice es correcta. También vimos que la iglesia verdadera todavía existe en el mundo, porque la promesa es un reino que no sería jamás destruido ni dejado a otro pueblo. Y en la última lección empezamos a hablar sobre lo que es el gobierno de la iglesia. En primer lugar, Cristo es la cabeza o el rey. Se hace esas dos analogías. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo es la cabeza. Es decir, es el amo, es el gobernante, es el que da las órdenes. Y si la iglesia es el reino de Cristo, entonces Cristo es el rey. Es el que está a la cabeza, es el que está al frente, es el que tiene toda autoridad, y nosotros simplemente somos súbditos al servicio del rey. Ahora, hermanos, Cristo reina, para los que están apuntando, Cristo reina por sus apóstoles, los cuales tenían la potestad de revelar su voluntad al mundo. Cristo reina por sus apóstoles, los cuales tenían la potestad de revelar su voluntad al mundo. Acompáñame a Mateo 16, 18 al 19. Mateo capítulo 16, los versículos del 18 al 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora acompáñame a Juan 20, 21 al 23, para que usted se dé cuenta que no es algo que se dijo exclusivamente de Pedro, sino que fue una promesa que se hizo a todos los apóstoles, y no solamente a uno de ellos. Juan capítulo 20, los versículos del 21 al 23. Del 21 al 23. ¿Listo? Juan 20, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Fíjense cómo está hablando en plural, no singular. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos,
y a quienes se les retuvieres les serán retenidos. Entonces Jesús envió a los apóstoles. Si usted me acompaña también al capítulo 17 del mismo de Juan. Fíjense que en el versículo 8, orando al Padre, Jesús dice, Juan 17, 8, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está hablando de los apóstoles. En el 14, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces fíjense que una vez más dice, yo les he dado tu palabra. En el 17, santifícalos en tu verdad. Es decir, apártalos para tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Luego el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, es decir, a quienes va a enviar, a los apóstoles, sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces dése cuenta que Cristo reina por sus apóstoles. Él es la cabeza y los apóstoles son el sistema nervioso que comunica el mensaje a todo el cuerpo. O bien Él es el rey y estos son sus súbditos que dan a conocer la ley del rey. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento es lo que está vigente para nosotros en el tiempo presente. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar lo que fue válido para la gente que vivió antes de la ley de Moisés, durante la dispensación patriarcal, desde el huerto del Edén hasta la salida de Egipto. O bien vamos a encontrar lo que Dios dio a conocer por medio de la ley de Moisés, desde el monte Sinaí hasta que Jesucristo la clavó en la cruz. Pero luego, ahora nosotros los que estamos de este lado de la cruz, tenemos el mensaje que Dios le dio a Jesús, Jesús a sus apóstoles, y sus apóstoles plasmaron para nosotros en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces no podemos nosotros tomar pasajes del Antiguo Testamento y decir uno se salva de esta manera, porque así fueron salvos ellos, porque eso ya pasó. Sino que ahora Jesús está orando aquí en Juan 17, como tú me enviaste a mí con esta palabra, yo se las di, ellos la recibieron, ahora yo te encargo, Padre, ahora que regreso a ti, que ellos vayan al mundo. Ellos van a ir al mundo, que tú estés con ellos y que todos sean uno, todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa es la unidad que Dios quiere. Unidad en las palabras de los apóstoles, las cuales las encontramos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Acompáñeme a la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque estamos viendo que Cristo dio su palabra a los apóstoles. Que ese es el mensaje que tiene autoridad para nosotros. Que ahí se contiene la ley real, la ley del Rey, la ley de Cristo. Que ellos son como el sistema nervioso que comunica lo que la cabeza o lo que el cerebro ordena al cuerpo que se haga. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo y recibimos la información del sistema nervioso, es decir, de los apóstoles. Efesios 3, 3 al 5. Ya estamos ahí en Efesios 3. Ahí de ahí a buscar aquí. Efesios 3, del 3 al 5. Igual la clase está siendo grabada para después poder tener acceso a ella y escucharla. Y si no, pues cualquier pregunta te acercas a un servidor. Efesios 3, 3 al 5. En el caso de Pablo dice
que por revelación me fue declarado el misterio. Fíjese bien lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que por revelación nos es declarado el misterio, sino que él dice por revelación me fue declarado a mí. Dios me lo reveló a mí el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender. No está diciendo, y si ustedes no lo entienden, pídanle a Dios que se lo revele. ¿Sí puede ver lo que no está diciendo? Está diciendo, a mí Dios me lo reveló, y ahora ustedes, para entender lo que Dios me reveló a mí, no es que le van a pedir a Dios que se lo revele a ustedes, sino que ustedes van a leer y van a entender. Esa es la manera en la cual Dios comunica el mensaje ahora. Primero la reveló a sus apóstoles, entre ellos Pablo. Luego los apóstoles, por inspiración divina, lo registraron en las páginas de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y ahora nosotros leyendo podemos entender, dice Pablo, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a ¿quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora, en el tiempo presente, eso lo veremos después, ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Los únicos apóstoles y profetas son los que escribieron la Biblia. Después de ellos no hay nadie más. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese. Solamente dos pasajes. Uno, primero a los Corintios capítulo 15. Así que eso descarta la posibilidad de que alguien se denomine apóstol en el tiempo presente. Y eso descarta también la posibilidad de que una persona diga